Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana que el Señor ha dado para disfrute de sus hijos. El día de hoy quiero contar una respuesta que le di a un joven pastor que me hizo una pregunta en días pasados. Me decía, ¿por qué envías tantos mensajes? Yo tengo la costumbre desde el año 2004 de enviar mensajes, ya sea de esos mensajitos que usted puede encontrar en las redes sociales que nos llegan, enviar videos, presentaciones PowerPoint. O sea, dentro de todos mis contactos que tengo, me llegan infinidad de mensajes. Y en ocasiones el Señor me da incluso un mensaje y lo plasmo, ya sea de manera escrita, hago el pod o hago el video, etcétera. Pero estoy en constante envío o reenvío de mensajes. Y él me preguntaba el por qué lo hacía. Él es un joven pastor. Él recibió el llamado para servir como pastor. Tiene ahora sí que el perfil, si es que se puede decir de esa manera, tiene el perfil como pastor e incluso se acaba de titular del Instituto Bíblico para poderle servir al Señor de una manera más eficiente. Me preguntó, ¿por qué lo haces? Le di la respuesta, todo parece indicar que le satisfizo la respuesta que le di. Y el día de anoche, en mi devoción nocturna con el Señor, le preguntaba qué siguiente tema tenía para yo exponerlo. Y me vino Y ya en el transcurso de la mañana, en mis devociones matutinas, volví a consultarlo y todo parece indicar que el Señor quiere que lo exprese. Y aquí estamos. Intentaré ser breve, espero en el Señor que me dé la claridad y la soltura para poderlo externar y que usted lo pueda entender bien. Quiero iniciarlo con una historia que nos relata la Biblia, que nos relata el texto bíblico y que ocurre en uno de los libros de los reyes. No vamos a ir para allá, pero la historia usted ya la conoce. Se trata del profeta Balaam. Es un profeta que, aún sabiendo la voluntad de Dios, él intentó sacar tajada, como dicen vulgarmente. Él intentó obtener un beneficio a cambio de estar ahí jugando con la voluntad de Dios. Y llega un momento en el cual el Señor le dice, está bien, ve. Cuando él iba por el camino, dice la Escritura que se presentó un ángel, mismo que Balaam no veía. Y es cuando se da el hecho que quiero resaltar. Empieza a hablar la burra. Quien fue mi pastor me daba este pasaje, cuando tocaba este pasaje, lo decía de una manera muy jocosa. La burra le habló al burro y el burro le contestó a la burra. O sea, Balaam no pudo ver la sobrenaturalidad de lo que se estaba dando ahí, que un animal le hablara. Pero no ese es el caso que quiero tratar. Lo que yo quiero, donde me quiero ubicar es en cómo Dios usó lo que tenía a su alcance para transmitir su mensaje. Y en ocasiones así nos ocurre a nosotros. En ocasiones nosotros, como esa burra, somos usados por Dios e incluso muchas de las veces, la gran mayoría de las veces, me atrevo a decirlo, ni cuenta nos damos. En ocasiones Dios nos quiere usar, pero nosotros anteponemos o sobreponemos un razonamiento que trunca la bendición que tiene Dios para otras personas. Y no actuamos en base a, Señor, aquí estoy, no sé si venga de ti, pero tú eres el que va a hacer la obra. Dice Pablo en el libro de los Hechos, Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. En ocasiones cometo muchos errores cuando envío los pods. Cometo muchos errores. Ha habido muchos resbalones, muchos tropiezos. Pero cuando finalice este mensaje, espero que entienda
el por qué sigo enviando y reenviando y colocando en diferentes áreas de las redes sociales los mensajes que me llegan. Quiero iniciar esta parte con dos textos. Uno de ellos está en el segundo libro de Corintios, capítulo 12. En esa parte donde Pablo le dice a los corintios, me estoy programando para ir a visitarlos una tercera vez. En el versículo 19 dice lo siguiente, ¿acaso de nuevo suponen que nos estamos defendiendo ante ustedes? En la presencia de Dios, en el Cristo, hablamos. Y todo esto, amados míos, es para su propia edificación. Quiero respaldar este tema, este versículo o esta porción del texto con lo que nos habla el libro de los Efesios en el capítulo 4. En el capítulo 4, el versículo 11 dice que el Señor Jesucristo constituyó a unos en apóstoles, en profetas, en evangelistas, en pastores y en maestros. Y el versículo 12, 13 y 14 nos dan una razón del porqué de los ministerios, del porqué del servicio a Dios. El servicio a Dios tiene un solo fin, y aquí nos lo dice. Dice el versículo 12, para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Cristo, hasta que todos seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Dios, y un varón maduro, según la medida de la estatura de la plenitud del Cristo, y para que no seamos niños que fluctúan fácilmente, llevados por todo tiempo de falsa doctrina, de hombres que mediante sus artimañas traman llevar al extravío. Le decía yo a este joven pastor, mira, yo puedo utilizar mi tiempo enviando chistes, enviando cuánta cosa usted ya debió de haber recibido, espero en el Señor que no sea de los que reenvían, pero yo pudiera ocupar mi tiempo en eso. Pero ¿por qué no enviar un pequeño post que habla de Dios? Un pequeño versículo encuadrado ahí con figuritas, con paisajes, como tantos nos han llegado. ¿Por qué no enviar un buen video de un predicador que se ve que está Dios hablando a través de ese vaso? ¿Por qué no hacerlo? O sea, todo es en base a buscar la edificación del cuerpo del Cristo. Todo tiene que ser allá. Todo el servicio que presta cualquier ministro, si me permite abrogarme el término, cualquier ministro, cualquier persona que quiere servirle a Dios, tiene que irse sobre de esto. Buscar la edificación del Cristo. Si usted recuerda, o si usted lo ha estudiado, hay dos palabras que se utilizan muchísimo en la Biblia. Y dice la Escritura bien claro. O bendices o maldices. Ambas palabras son muy sencillas de entender. Bendecir es bien decir. Maldecir es maldecir. Obviamente detrás de esas palabras viene el mal hacer o el bien hacer. Viene el bienestar o el malestar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿hacia qué lado nos vamos? ¿Queremos ser de bendición o queremos ser de maldición? ¿Queremos edificar en el hermano o queremos obstaculizar su crecimiento en el hermano? Nosotros decidimos. Y yo tomé la decisión de hacerlo de esta manera debido a un hecho, a una situación que se me presentó en el año 2004. A finales del año 2003 yo conseguí un empleo que me permitía muchísimo tiempo libre. Yo entraba de 8 y media de la mañana y salía de 6, 7 u 8 de la noche. Estamos hablando que yo estaba en ese trabajo 10, 11, 12 horas, en ocasiones hasta más. Y en el transcurso del día yo atendía a 3 personas. 4 personas, 5 personas. En un buen día llegaba a atender hasta 10 personas. Pero 10 personas para un horario de 10 horas, imagínense todo el tiempo que yo tenía disponible.
Viendo esa situación, yo pedí autorización con mis superiores y, y me permitieron tener mi Biblia a la mano. Tenía yo mi Biblia y en las mañanas llegaba, veía, programaba mi agenda, veía los pendientes que tenía, terminaba de hacer lo que tenía que hacer en la mañana y mientras de que llegaban personas, prospectos o clientes, yo me dedicaba a leer. Entonces, en esa empresa, estoy hablando de un dealer o una distribuidora de autos nuevos. Usted sabe que no cualquier persona, y no lo digo en un sentido peyorativo ni en un sentido de degradación, no cualquier persona puede comprar un auto nuevo. Entonces, precisamente como es una compra de muchísima importancia, se reduce el número de compradores o el número de prospectos. Y yo tenía, cuando a mí me autorizan el tener mi Biblia a la mano, me pusieron 3 condiciones. Una de ellas, que cumpliera mi pronóstico de ventas puntual. La segunda, que no le quitara tiempo a la empresa para dedicarle a las cuestiones de la Biblia o de la congregación. Y una tercera, que no hiciera proselitismo religioso, obviamente que no aprovechara el escritorio para estar hablándole a la gente de Dios. Fueron las 3 condiciones que me pusieron. Como yo cumplía en esos tiempos cumplía los pronósticos en ventas y no hacía proselitismo religioso, yo no tenía problemas. Pero volviendo al punto del tipo de venta que yo tenía, la gran mayoría de las personas que acudían a ser atendidos por mí me proporcionaban su correo electrónico. Yo generalmente dentro de la plática recababa información, a qué te dedicas, dónde trabajas, en qué sector de la ciudad vives, o sea, todo ese tipo de información lo sacaba y yo lo metía a un banco de datos que hice en mi correo electrónico. Mi correo electrónico lo tenía en la computadora. Usted sabe que la red social que en esos tiempos se manejaba era pues, el correo electrónico. Yo tenía mi cuenta de la empresa, tenía mi cuenta de Hotmail. Y yo me quedaba mínimo con dos tipos de información de los clientes, que eran el correo electrónico y su teléfono. En el correo de la empresa yo empecé a hacer subgrupos. En lugar de registrar todas las direcciones de correo electrónico, yo hacía grupos dependiendo del segmento al cual se dedicaba la persona. Si me decía alguien yo trabajo para gobierno federal, yo tenía un apartado o un grupo de prospectos o de clientes que trabajaban para el gobierno federal. Si decían yo me dedico a la construcción, tengo mi empresa, tenía mi grupo de constructores. A manera que cuando salía una promoción en la empresa para X segmento, X sector de la población, pues yo no tenía que andar buscando dirección tras dirección, simplemente esa promoción que salió se la enviaba al grupo de ese segmento hacia el cual iba dirigida la promoción de la empresa. Así empecé a trabajar 2003, principios del 2004, pero un día, después de haber enviado una información, una promoción para los prospectos, una de las contactos que yo tenía, me contestó el correo agradeciéndome pues el que le haya enviado esa información. Pero además me envió una presentación de PowerPoint muy, muy bonita como agregado. Yo vi la presentación de PowerPoint, se me hizo interesante y se lo reenvié a los contactos que tenía de mi familia y algunos amigos. Pero ahí yo pude ver la gran posibilidad que tenía, si bien no de hacer proselitismo religioso, sí de ser de bendición. Y empecé dentro de esos grupitos,
hice un grupo de cristianos, un grupo de hermanos, metí las direcciones de los hermanos de la congregación. Y así, a manera que cuando me llegaba algo muy de Dios, que yo consideraba de sana doctrina, se lo reenviaba a los hermanos. Así estuve por espacio de meses. Pero un día me llegó un correo de una hermana. Voy a cambiar el nombre para no evidenciar a nadie, ni hacer escarnio de nadie. Voy a cambiar el nombre de 3 hermanos de los cuales recibí correos. A una de ellas le voy a decir María. Me llega un correo de una hermana, María, donde me dice, le voy a pedir de favor que no me mande nada. No me mande absolutamente nada. En cuanto yo veo que es un correo de usted, ni lo abro, yo simplemente lo mando a la bandeja, a la papelera de reciclaje, a la basura. Entonces yo pensé, cuando leí eso, la agarré en un mal momento y no hice caso. Seguí enviando mensajes a todos y aproximadamente a las 2 semanas me vuelve a enviar otro mensaje, pero ya un poquito más serio, ya más en forma. Y me pide, en el nombre de mi Señor Jesucristo, le pido que no me esté enviando nada. Ahí ya dije yo, caray, ya va en serio esta cosa. Y sí, ya entré a la bandeja de direcciones y saqué su dirección de correo electrónico. Ya no le cayeron más correos de mi parte. Seguí haciendo la rutina. Cuando pudiéramos hablar que al mes, un poco más si usted quiere, me llega un correo o me contesta un correo otro hermano de la congregación, al cual llamaré Pedro. Me llega un correo de Pedro y me dice, no andes enviando cosas que no edifican. Simple, así. Entonces a mí me impactó. Yo decía, Señor, pues si lo que estoy haciendo, no estoy mandando cosas que no son malas, son cosas que yo después de filtrarlas, considerándolas en base a la Escritura, las estoy reenviando. O sea, ¿qué estoy haciendo mal? A manera tal que dejé de enviarle a los hermanos. Ya solo lo que me llegaba, o lo que el Señor me ponía en mi corazón y yo lo hacía presentación de PowerPoint, o lo hacía en escritura, lo hacía una presentación escrita. Solamente se lo estaba enviando a mi familia y así a algunos amigos y conocidos que tenía por ahí. Pero un día me llegó un correo que se me hizo de parte de una de mis clientas, que se me hizo muy bueno, con un alto contenido de edificación. Fiel a la costumbre de esos días, se lo envié a mi familia, se lo envié a algunos de mis amigos, lo reenvié a algunos de los clientes, pero no se los envié a los hermanos de la congregación. Eso le estoy hablando fue en la mañana. En el transcurso del día eso no me soltaba. Y decía, Señor, es que no lo quiero enviar porque no quiero problemas. Señor, ¿qué hago? Así estuve todo el día. Aproximadamente a las 5 de la tarde le digo, Señor, estoy muy inquieto, yo lo pongo en tus manos. Si vas a hacer algo, tú vas a hacerlo. Y lo reenvié a los hermanos de la congregación. Yo creo que no pasaron 15 minutos cuando me cae a mi bandeja de entrada un correo de otro hermano de la congregación. Y sinceramente yo esperaba una regañada, yo esperaba un mal comentario de parte de este hermano, a quien llamaré Jaime. Y abrí el mensaje y solamente decía cuatro palabras. Llegó justo a tiempo. Eso es todo lo que decía el mensaje. Entonces me quedé, ahora sí que no supe cómo reaccionar. Lo puse en oración, estuve platicando con el Señor sobre el caso, seguí sin enviar mensajes, hasta que de esas maneras, de esas casualidades que se dan en la vida de Dios, llega la cena mensual del grupo de varones de la congregación. Y coincidentemente, Jaime queda enfrente de mí. Era una mesa larga donde se sentaba el pastor en un extremo y el resto nos poníamos en la mesa
ten, tenía, tienen por costumbre, se ora un momento, se le cantan cantos de adoración un rato al Señor. Después el pastor o quien preside la cena da un mensaje obviamente da anuncios y da los motivos que se dieron para poderlos tratar en ese momento. Y después, ya al final, se da un momento de compañerismo. En el tiempo de compañerismo, me dice este hermano a quien llamamos Jaime, me dice, ¿recuerdas el mensaje que enviaste en determinada fecha? Sí, ¿cómo no? Sí, fíjate que yo tenía tiempo preguntándole al Señor qué hacer con respecto a una decisión muy fuerte que tenía que tomar. Este es un joven ingeniero, no sé la especialidad que tiene, pero tenía un puesto muy importante en una empresa internacional. Incluso él viajaba en el país y viajaba fuera del país. Y dice que tenía días que debía de tomar una decisión muy importante en su trabajo. Y no sabía en qué sentido tomar la decisión. Estaba fuera del país, llega al lugar donde recibió mi mensaje y no había tomado la decisión que él sabía que tenía que tomarla porque no sabía cómo. Entonces dice que cuando llegó mi mensaje, él no lo iba a abrir, pero sí le llamó la atención, abrió el mensaje y conforme iba leyendo la presentación de PowerPoint, Dios le iba hablando a su vida. Entonces, cuando cierra la presentación de PowerPoint, él ya tenía la respuesta que Dios le había dado. Y si él no me lo hubiese platicado, yo como la burra de Balaam, ni cuenta me hubiera dado de que Dios me usó. Entonces, bendito sea el Señor que en esa ocasión, sin yo saberlo, Dios usó ese medio o ese mensaje para poder darle la respuesta que él necesitaba. Por ello, él solamente puso esas 4 palabras. Llegó justo a tiempo. A partir de ahí, estoy hablándole del 2004, jamás he dejado de enviar nada. Yo sé que en el transcurso de todo esto que yo hago, va a haber muchas Marías a las cuales no les interesa lo que venga de tu parte o lo que viene de mi parte. Que en cuanto vea lo va a mandar ahora sí que al cajón de la basura o al bote de la basura, que no le va a interesar. Yo sé que va a haber muchos Pedros que van a considerar que lo que yo les envío no edifica. Yo lo entiendo perfectamente y he vivido con ellos 16 años. Yo solamente quiero ser el vaso que Dios usa para ser de edificación esos Jaimes. En el mundo cristiano y fuera del mundo cristiano hay muchos Jaimes que necesitan un mensaje de parte de Dios. Cuando yo le comentaba en días pasados a una de mis hermanas, cuando tú hables con Dios, y no es porque yo sea un experto en oración, ni porque Dios me haya dado una luz, ni me haya revelado nada, no, sino que en la medida de los años he aprendido que a Dios muchas de las veces les tenemos que ser muy específicos en nuestra oración. Voy a contar algo que no sé si sea cierto, me lo contaron hace algunos años, que un joven le decía al Señor, Señor, dame una esposa, dame una esposa, dame una esposa, dame una esposa. Llegó un momento que el Señor le dio una esposa. La disfrutó un tiempo y después decía, Señor, esta esposa que me diste, tú pediste una esposa. No, pero no era lo que yo quería. Es que no fuiste específico. ¿Cómo la quieres? ¿Chaparrita, alta, delgada, gorda, güera, morena? ¿Cómo la quieres? Entonces yo le decía a mi hermana, tienes que ser muy específica con el Señor, porque Él te va a dar la respuesta específica, exactamente lo que tú necesitas. Dentro de todo lo que envío, yo no sé yo sé que hay muchas Marías, sé que hay muchos Pedros, pero no sé cuántos Jaimes ha bendecido el Señor a través de este borro que te está hablando el día de hoy. Es mi deseo que esto te sea de edificación. Es mi gran deseo
que Dios toque tu vida, no por este mensaje propiamente, que toque tu vida por cualquier medio. Dios está ávido de dar bendición a sus hijos, ávido de llevar mensajes de bendición, y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Que el Señor te bendiga, te dé un excelente día. En esta noche tu descanso sea placentero. Encuentres el descanso en tus aflicciones si es que las tienes. Y el día de mañana te levantes con la plena convicción de que Dios habla hoy. Bendecido día. Amén y amén.